Lamentablemente, una mala nueva que sacude al país. Carolina Bosch, la hija del profesor Juan Bosch, lamentablemente pues partió de este mundo la mañana de hoy. Qué lamentable. Coincidencialmente se conmemoran 60 años Es así. del golpe de Estado al primer presidente electo luego de la dictadura, el profesor Juan Bosch. Es así, 25 de septiembre de 1963, Julio Clemente. Según registra la historia, un golpe de Estado que estuvo gestándose desde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Trujillistas y una serie de medidas que el profesor Bosch no quiso tomar inmediatamente. Luis Muñoz Marín en una de sus entrevistas había recomendado al presidente de la República recién electo que cambiara los mandos militares, porque luego de 30 años de una férrea dictadura, el trujillismo se mantenía vivo y latente en las organizaciones castrenses del país. Sin embargo, el profesor Juan Bosch tomó otro tipo de decisiones. Pagó el precio más tarde. Lo propio con la Constitución del año 63, una de las constituciones de avanzada para la época. Ante la embestida anterior de Viriato Fiallo, que tenía la Unión Cívica Nacional, y prometió utilizar el látigo contra los trujillistas y defalcadores del Estado. Madre mía. En ese contexto se dieron tantas cosas que cambiaron el curso de la historia política de la República Dominicana. Ivonne. Sí, cambiaron el curso de la historia política dominicana porque fue 60% lo que tenía el profesor Juan Bosch de los votos emitidos en las elecciones. Con un 60%. En las elecciones generales, sin precedentes. Y por supuesto hay que decirlo, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, aunque todos lo sabemos, en esas elecciones de diciembre de 1962 y los que aportaron y apostaron después, ¿no?, al descalabro. Yo creo que la mejor propuesta que ha tenido este país, y yo no sé si la va a volver a tener, que fue la propuesta del profesor Juan Bosch, en el que altos jefes militares, pero también la cúpula de la Iglesia Católica jugó un papel. Y políticos también de la época. No, militares, políticos, por supuesto, evidentemente, ni mencionarlo, pero además la oligarquía empresarial, o sea, fue todos los poderes fácticos, ¿no? Mucho más allá del poder político y por supuesto, probablemente si esos acontecimientos no ocurren, otra historia es la que estuviésemos contando. Por eso, yo personalmente, normalmente digo que por un asunto de principio y remontándome a 1962 con la mejor propuesta gubernamental que encabezó el profesor Juan Bosch, me opongo a todo tipo de intervención militar, no solo en República Dominicana, sino en cualquier lugar del mundo. Si hubiese estado Balaguer habilitado para participar, ¿hubiese ganado las elecciones Juan Bosch en ese momento? Por supuesto, indiscutiblemente, claro que sí, indiscutiblemente. ¿Y eso no contribuyó, Carlos, a que no se quería una Cuba en América? Yo al igual que muchas personas, perdón, Ivonne, estoy de acuerdo con lo que se ha denominado en ese momento y se sigue diciendo que don Juan le quedó grande a este país. Las ambiciones de la oligarquía, a la continuidad de la dictadura y ese tipo de régimen, y a esa continuidad de ese poder acaparado dentro de un grupo, sobre todo dentro de esas esferas militares, don Juan, con sus principios, con sus políticas, con su forma de pensar y de proyectar la nación, incluyendo esa constitución de 1963, le quedó grande a este país. Y déjame agregar, Carlos, porque la pregunta que hace Julio es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, pero entonces, ¿qué nosotros hubiésemos tenido? Un Fidel Castro en República Dominicana. Pero ¿qué carajo era lo que tenía América Latina en esos momentos? O sea, América Latina lo que tenía eran férreas dictaduras, y República Dominicana como Batista en Cuba, como lo que ocurría en Chile. O sea, y la mayoría de ellas apoyadas por los... Por supuesto. Eran personas... Por las grandes potencias. Claro. Entonces, lo que había era una resistencia a una dictadura férrea, sanguinaria, malvada. Y por supuesto que muchos de los países de América Latina se comportaban en un proceso de cambio que era en lo que se creía como instrumento precisamente al influjo de lo que había sido el proceso de la Revolución Cubana, que todavía hoy resiste. Entonces, las valoraciones en el tiempo ya serán otras, pero no teníamos gobiernos democráticos, teníamos dictadura. Mariano, oye algo, Mariano. ¿El trujillismo eligió a Juan Bosch porque no tenía candidatos en ese momento? Mira, los procesos políticos lo definen las circunstancias de la historia. Ajá. La gente, al igual que las elecciones pasadas,
estaban cansados de un proceso de dictadura y necesitaban a alguien que representara un cambio. Por eso Luis Abinader gana las elecciones pasadas. Y por eso Juan Bosch en aquella ocasión fue una decisión de un pueblo dominicano. Yo quiero recordar que el sábado... No, espera. Antes de que arranque la cosa, el show sigue saliendo para todos. Padre mío, se lo han llevado en un ataque de nervios a mi amigo Carlos Bar.